¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Veo que hay gente de muchos lugares, veo gente de Villa Regina, de Misiones, Viv, General Belgrano. Siempre está esta cuestión de quien está en otro lado nos parece como que está lejos, sin embargo nosotros somos los que estamos lejos para ellos. Les cuento un poquito, primero que quiero agradecer a Jimena, a Valentino, a toda la gente del Servicio de Empleo de AMIA por haberme convocado para dar esta charla y para proponer este curso. Y como, bueno, tenemos poco tiempo y creo que el contenido es mucho y vienen en realidad a escuchar eso más que a escucharme a mí, voy a empezar a compartir la pantalla para poder presentarles un poquito de qué se trata este curso. Eh, ah, Siempre me dijeron que tenía que tener esto preparado, cosa que hago y no lo estoy pudiendo encontrar. Acá, a ver si está ahí. Sí, tengo que... Sí, ahí Seguro. está empezando a compartir. Sí, ahí está. Vamos a ver si les pido que disculpen un poquito Ahí está, el ancho de perfecto, banda. Gerardo. Ahí ¿vamos bien? Sí, ahí se ve el PowerPoint. Tendrías que hacer simplemente eso, digamos, hacer que se vea pantalla completa. Ahí le di, ya está. Estaba revisando alguna nota y ahí se supone que tenemos que estar conectando un poquito. Perfecto, ahí se ve perfecto. No sé si alguno habrá visto esta película. Esta película es Enrique V, una película con Kenneth Branagh. Kenneth Branagh es lo que se llama un actor shakespeariano. Son estos actores que se formaron a la luz del teatro inglés. Con los otros actores que integran el elenco de la película, también son de esta misma escuela. Actúa, creo que era la esposa de Kenneth Branagh, Emma Thompson, tiene un papel. Y en Enrique V se produce una de las escenas. Es un grupo de soldados ingleses que están cercados por los franceses, el territorio enemigo, y lo único que quieren es volver a Inglaterra. Los franceses los rodean, les intiman rendición, y Enrique V, el rey inglés, al frente de sus hombres dice que no se van a rendir y hace una arenga que es conocida como la arenga de San Crispín y San Crispiniano o la arenga de Azincourt, y es una de estas arengas militares, digamos, como de las más famosas y más motivadoras de la historia, ya sea de la literatura, del cine, de la oratoria. Muchos relacionamos, no estamos en tema, se relaciona mucho un poco este tipo de acciones como las acciones de la oratoria, que son las que se supone que trata esta disciplina que tiene más de 3.500 años. No, en esta arenga él les dice que quien sangre con él será su hermano, que quien quiera irse puede irse, se pondrán escudos en su bolsa, dice, y se le dará salvoconducto hacia puerto, porque no queremos morir en compañía de aquel que teme pelear con nosotros. Es una escena, digamos, realmente motivadora. Sin embargo, cuando pienso en oratoria o pienso en cómo armo un curso de los que doy, o cómo armo una clase, o cómo coordino los contenidos de mi materia, si bien esta arenga me conmueve profundamente y la he escuchado una y mil veces, yo pienso más en esto. Todos nos damos cuenta, todos sabemos quién es un vendedor ambulante. Es un señor, en este caso nuestro amigo está vendiendo stickers, que se va a subir a un colectivo, a un tren, a un subte, y nos va a intentar ofrecer algo que ni siquiera sabemos que es, algo que no necesitamos o que no esperamos, y él va a tratar de influir sobre nosotros para vendérnoslo. Esto que parece en teoría, o podría llegar a parecer que requiere poca formación, piensen que este señor todas las mañanas va a un mayorista, ve qué tiene buen precio, qué le puede generar, en qué época del año estamos. O sea, tiene un estudio de mercado hecho en base a experiencia y probablemente mañana este señor nos esté vendiendo un destornillador buscapolos en un gran remate de aduana. O nos esté vendiendo la fresca, fina y sana golosina Mantecol para llevar de regalo o degustar en el viaje, con su fecha de vencimiento claramente grabada en el dorso de la misma. ¿Y por qué digo que pienso más en esta persona? Porque esta persona todos los días necesita convencernos y conmovernos, necesita influir sobre nosotros, sobre el público,
para llevársela diaria. Si se quiere, Enrique V de Plantagenet fue formado toda su vida para ser rey. Este señor, cuyo nombre no conocemos, sin embargo, llegó ahí y todos los días tiene que aprender y reaprender, todos los días tiene que mejorar, todos los días tiene que influir, porque de eso depende probablemente lo que lleve a su casa. Yo aún me acuerdo, yo soy de Bursaco, en mi pueblo salía un tren local y había un vendedor que recitaba siempre, con un recurso, es un recurso retórico, lona, loneta, cartón, cartulina, lona, loneta, cuero, cuerina, lona, loneta, cartón y cartulina. Era un pega-pega que vendía, y evidentemente vendía porque durante años yo a ese señor lo vi vendiendo eso y recitándolo, y ya recitábamos juntos en algún momento. Y alguna vez le compré. Por eso, cuando pienso en oratoria, pienso en este señor, que todos los días necesita de la oratoria como su herramienta de trabajo. Y explicamos que nos vende cosas que tal vez no necesitamos o que no pensábamos en comprar. Y para eso, ¿qué es lo que necesita? Él necesita llamar la atención y conseguir nuestra adhesión en forma de darle los 10 pesos, 100 pesos, lo que salga, lo que venda. Me acuerdo, y algunos se acordarán cuando decían 2 pesos, tan solo 2 monedas. Entonces, esos recursos que están disponibles en un maletín, sobre los cuales vamos a hablar en el curso, esos recursos se aprehenden con la H intermedia, o sea, se pueden manipular. Están descritos por Quintiliano en el año 200 después de Cristo. Ya había hablado Aristóteles. Hay algunos como Gorgias que en época de las guerras médicas hablaban de eso. Son recursos que siglos y siglos de trabajo con la lengua y con el lenguaje, con el negocio, con el otro, con el intercambio humano, fueron desarrollándose. Entonces, una de las cosas que preguntamos es oratoria ¿para qué? Y básicamente para conmover. Necesitamos conmover para convencer. ¿Y para qué? Para influir. Todos los que están acá seguramente tienen la necesidad de influir al otro para algo. El que tenga una pyme necesitará influirlo para que le compre más, o para que le compre mejor, o para que le paguen término, o para que le adelante una producción. El que sea ejerza una profesión liberal, tal vez deberá convencer a las personas de que tomen tal servicio, de generar nuevos servicios, de encarar nuevas propuestas. Pero todos estamos acá por algo. Todos estamos en este mundo tratando de conmover y convencer para influir a alguien para algo. Puede ser para un negocio o para algo tan trivial pero tan delicioso como pedirle a alguien que nos haga esas milanesas con papas fritas que tanto nos gustan. De eso básicamente se encarga la oratoria. Muchas veces cuando pensábamos en oratoria, y lo digo en primera persona, pensábamos en un discurso, en una persona, en un estrado, una multitud, una arenga, movimientos ampulosos de brazos, frases célebres que quedarán por los siglos de los siglos. No, la oratoria se trata siempre, es otra cosa. Todos recordamos, no sé, el discurso de Martin Luther King, ese famoso I Have a Dream, es un discurso maravilloso. Nos conmueve, nos convence y probablemente escucharlo nos haga mejores personas. Y seguramente influye y sigue influyendo sobre nosotros. Pero también nosotros tenemos que buscar conseguir y tener y manipular y conocer las herramientas para poder conmover y convencer e influir a quien tenemos al lado para lograr algún fin determinado. Y para hacer eso no tenemos otro camino que el del lenguaje, porque nuestro mundo es un mundo lingüístico. Nosotros hemos generado el mundo alrededor de la palabra. El mundo para nosotros es palabra. Después vamos a ver un poquito más de eso. Y fíjense, si se ve la imagen, no se ve tan bien como me hubiera gustado, les pido disculpas, que pongo un fuego. ¿Hay algo más lindo acaso que un fuego en la noche, estar alrededor con gente querida o gente desconocida y compartir alrededor del fuego? Eso es atávico. Compartimos el fuego, o hemos peleado por el fuego también, pero
desde que nos pusimos de pie, desde que el ser humano se puso de pie, se asomó por sobre la pradera y pudo ver hacia algún lado del horizonte, empezó a caminar. Y en ese camino empezó a encontrarse con otros. Y con esos otros fue construyendo lo que hoy llamamos la civilización. Fue construyendo relaciones de tensión, relaciones de poder, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones de alianzas. Fueron intercambiando tradiciones, fueron intercambiando dioses, fueron robando secretos seguramente, fueron contándose leyendas, fueron influyendo los unos en los otros, a lo mejor sin saberlo, hasta que un griego, como decía Borges, esa gente que tomó hace 40 siglos la decisión de ser razonables, se le ocurrió ver por qué la palabra era la palabra y por qué vivíamos en un mundo de palabras. Justamente los griegos, los ciudadanos, los atenienses, los que estaban en el demos, cuya herramienta para convencer a sus conciudadanos de ir para un lado o ir para el otro era exactamente la palabra. Si se acuerdan en la segunda, tercera filmina, que había como un grabado, y había un señor, ese es Demóstenes, conocido por muchos como el padre de la oratoria. Demóstenes era tartamudo y se dedicó toda su vida, o gran parte de su vida, a formarse como orador hasta llegar a ser, según dicen, el gran orador de la democracia griega. ¿Y qué utilizamos? ¿Cuáles son nuestras dos herramientas para conmover y para influir? Y para convencer, perdón, para lograr influir, para conmover y para convencer. Para convencer necesitamos argumentos. No hay mejor definición de argumento que la que nos da la Real Academia Española. Y es un razonamiento, un tipo de razonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición. O para convencer a alguien de una negación o de una afirmación. Bueno, vamos a ver que los argumentos, al igual que la estadística, al igual que todo, puede ser manipulado. Puede ser. Y cuando digo manipulado no me refiero a una manipulación que podría ser considerada hasta casi diabólica, sino a una manipulación en la cual lo utilizamos los argumentos como sencillamente como una herramienta para lograr cumplir algún objetivo que tenemos. Un objetivo puede ser que es perfectamente lícito, tal vez vender más latas de tomate, ese tomate que fabricamos, o lograr consolidar el emprendimiento en el cual nos estamos embarcando, o tratar de salvar el negocio de la familia al que la enésima crisis que vivimos lo está llevando hacia la rastra. Y el otro argumento, y los puse precisamente adrede, desordenados, conmover y convencer, puse primero el argumento, es la emoción. Y lo otro que me gusta usar mucho es ir a buscar los orígenes de las palabras, las etimologías. Y el diccionario de la RAE me dice que emoción viene del latín moverque, que es ir hacia, es un llamado a la acción. ¿Vieron? Cuando hacemos algo de, por ejemplo, cuando hay un email marketing o muchas veces en las redes que van poniendo las publicidades estas de la madrugada, si uno tiene insomnio y deja la tele a ver si se puede dormir, de llame ahora, llame ya, bueno, eso apela a cierto impulso, se llama call to action y es un recurso que tiene la retórica, la demostración argumentativa. Fíjense que cualquier discurso, sea un discurso político, un discurso social, por lo general termina siempre con lo que se llama un exordio, que es una invocación hacia la acción. Es tiempo de tal cosa. Argumentación y emoción, conmover y convencer. Y todo esto que lo naturalizamos, como naturalizamos el fuego, ¿no? Nosotros naturalizamos girar una perilla y que salga gas, y que encenderlo y tener fuego para poder cocinar y poder comer más rico, más caliente, más sano. Esto que hoy naturalizamos, la comunicación, nace, como habíamos dicho antes, de la interacción entre grupos y es lo que genera la formación de sociedades. La comunicación no es otra cosa que una herramienta, que un instrumento para podernos comunicar a través del lenguaje. Pero a diferencia de otras herramientas, como podría ser un martillo, una lapicera, lo que fuera, la comunicación nos estructura, la comunicación nos dota de sentido y la comunicación va a generar nuestra visión del mundo, va a influir en cómo vemos el mundo.
Elegí, para poner de fondo de esta diapositiva, una pintura rupestre, es mucho más amplia, es una pintura que está en una cueva, si no me equivoco, es Neandertal, una cueva de Tito Bustillo en Asturias, y cuenta la vida de ellos. ¿Cuál es la necesidad que tienen ellos de dejar testimonio de su vida para que alguien la vea? Una cueva en la que vivieron generaciones y generaciones de personas. ¿Cuál era el testimonio de contar lo que hacían? Algunos dicen, bueno, lo ponían eso, hacían esas cosas para pedirle a los dioses. Y fíjense qué forma tenían de convencer a esas deidades a las que adoraban o a las que agradecían, que hablarles. ¿Y cómo le hablaban? A través de símbolos, a través de un lenguaje. ¿Y cómo nos comunicamos con la audiencia? ¿Cómo emocionamos? Y bueno, lo que emociona a la audiencia es el relato. Y vuelto otra vez, ahora estamos con Florencio Molina Campo, lo habrán visto alguna vez, hay algunas estaciones subterráneas en Buenos Aires que lo tienen, Constitución es una que tienen muchas decoraciones de Molina Campos, un pintor extraordinario, amigo de Walt Disney. Y es el relato el que constituye esa acción pontificia entre nosotros y nuestra audiencia. Si habiendo relato, hay algo que nos une, ¿sí? Hay algo que nos vincula, hay algo que nos hace parte. El relato es aquello que nos logra, si está bien narrado, hacernos parte de. Entonces, al lograr hacernos parte, al tener ese puente entre nosotros y nuestras emociones y tal, vamos a generar confianza. Nosotros conmovemos solo con confianza. O sea, uno no se anda conmoviendo alegremente a quien no le da confianza. Probablemente no conozcamos a esa persona. O sea, cuando hablamos de confianza, a mí me conmueve la escena de la Marsellesa de la película Casablanca. Evidentemente no conozco ni a Ingrid Bergman, ni a Michael Curtis, a ninguno de esos. Sin embargo, yo confío y creo en ese relato. Ese relato para mí en este momento es verosímil. Sabemos que es un mito histórico total esa película, no importa. Yo les creo, porque quiero que sea así. Y cuando logran conmoverme, y ya me tienen medio convencido. ¿Sí? No necesito más datos, no necesito ir a un libro, a una enciclopedia que me hable de la Segunda Guerra Mundial en el norte de África y comprobar que no existió Casablanca, que no existían esas cosas de los palos, los pasaportes, que esa historia era falsa. No me importa, yo ya lo sé. Y así, todos sabiéndola, compro esa historia una y otra vez más y le voy a dar determinado sentido. La lucha por la libertad, el amor, el sacrificio, la amistad, cada uno le dará el sentido que tiene, la escena de la Marsellesa. Porque las historias son eso, son lo que nos permiten recrear realidades, sintiéndolas vitales. Nosotros nos atraen las buenas historias. Eso está comprobado. Todos compramos una buena historia. Una buena historia no necesita ser una historia compleja, necesariamente. Puede ser simplemente la historia de una buena persona que hizo algo por alguien. Puede ser la historia que le contamos a nuestros nietos de la bien que la pasábamos con nuestros abuelos. La historia que compartimos con una mascota. Puede ser la historia de un día que relatamos o vivimos un gol que nos hizo ser mejores personas durante un rato, ser más felices. ¿Vieron ustedes que hay historias o momentos o instancias que todos nos acordamos que estábamos haciendo? Cada uno seguramente tendrá la suya. Estará influido por su lugar, por su edad, por su espacio, por su construcción cultural. Pero, por ejemplo, para los que somos mayores de cierta edad y somos hincha independiente, el gol de Bocchini contra Talleres del 77 va a ser inolvidable y nos acordamos que hacíamos y queremos volver a vivir ese momento. Entonces las buenas historias generan en nosotros una serie de mecanismos que nos predisponen favorablemente. Y ya están viendo, estamos hablando de cómo contar y estamos hablando de qué contar. Y estamos hablando de para qué hacerlo. Tal vez las grandes historias son aquellas que recrean el camino del héroe, ¿no? Lo que se llama el camino del héroe es un concepto de un norteamericano que lo que hizo fue sistematizarlo y que está basado en una de las 3 historias más conocidas de la historia humana, valga la redundancia, que es la Odisea. Es el viaje de Ulises de vuelta a Troya, a su tierra Ítaca, después de 10 años de guerra en Troya,
y que tarda otros 10 años. Y el camino del héroe básicamente es: el héroe es convocado, el héroe se niega, el héroe va, el héroe vence adversidades. ¿Y quién lo cuenta esto? Homero. Homero, que no lo escribió la Odisea ni la Ilíada, sino que la recitó. Fíjense ustedes el impacto que habrá causado en su época, años 2500, 2200, 1400, y divergencias antes de Cristo, que eso se fue repitiendo generación tras generación, boca a boca, fuego a fuego, y tenemos todas las versiones que tenemos de los dos poemas son canónicas, es decir, no hay grandes divergencias entre una y otra. Entonces, esa historia del camino del héroe es la que nos crea y nos recrea, nos genera y nos regenera experiencias, memorias y tal. Kai Favela, que es una suerte de blogger, influencer, escritora, ella siempre dice esto, que lo importante es que la historia nos haga sentir, ¿no? Es usar lenguaje sensorial, presentar la forma que nos permita interiorizar lo que estamos contando. Y alguno me dirá: mirá, yo fabrico zapatos. ¿Y cuál es el problema? ¿O acaso no hay historias de zapatos y zapateros? ¿O acaso no hay historia en cuanto pusiste tu fábrica de zapatos? ¿O acaso no hay historia en cómo vendes tus zapatos o qué significan tus zapatos? Básicamente, la diferencia es aquella que marca una diferencia con la competencia, ¿no? O sea, ¿para qué contamos estas historias? Para diferenciarnos del otro. Si todos fuéramos iguales, daría lo mismo comprarle a Ricardo, comprarle a Gillo o comprarle a Mengano, ¿no? Estoy tomando los carniceros del barrio, no me acuerdo el nombre del otro. Marcar una diferencia con la competencia. ¿Y qué es lo que marca la diferencia? ¿La calidad? Y probablemente sí. ¿El precio? Y probablemente sí. Pero también nosotros somos más felices, seguramente, cuando ese producto, ese servicio que compramos, nos transmite emociones. Ese es el significado de una marca, nos hace sentir algo. Yo, ¿por qué me cortaba el pelo en lo de Miguel Ángel? Pues yo era de Bursaco, me mudé y yo iba a la casa de mi mamá y pasaba por lo Miguel Ángel. ¿Para qué? ¿Para que me cortara el pelo? No, para volver a vivir en Bursaco un rato. Y ahí chomeábamos, entraba gente, pasaba, uno entraba porque veía no sé quién y entraba y charlábamos: "Oh, ¿qué hace tanto tiempo?". La verdad que como peluquero no sé si era bueno o era malo. Pero yo iba a esa peluquería precisamente por eso, porque él había logrado construir un ámbito de encuentro. La televisión siempre en ESPN, el gráfico para leer, y se charlaba de ese tipo de cosas. Entonces, él era diferente, no porque era más barato, que no lo era, no porque era mejor, que probablemente tampoco lo fuera, sino porque ese lugar, ese espacio que le había construido, servía para que nosotros sintiéramos esas cosas. Steve Jobs, todo el mundo lo conoce, lo que tiene en la mano es un iPod. ¿Y cómo fue que vendió el iPod? ¿Qué dijo? Este dispositivo con tanta memoria. No, lleva 1000 canciones a donde quiera que vayas. Eso es crear marca. Eso es, para la persona que le gusta la música, llevar 1000 canciones consigo, es llevar toda su vida musical con él. No había límites. Antes que eso estaba el Discman, que era un consumidor de pilas y baterías impresionante, y había que ir con el Discman, los discos, era una cosa enorme. Era como los viejos celulares, esos que llevaban la batería. No, él dijo: acá, en esto, en tu bolsillo vas a llevar 1000 canciones. ¿Y qué otra cosa son las canciones? Que en cierto sentido la banda de sonido de nuestra vida. Bueno, y él la llevaba ahí. Él, con eso, generó marca. Y ahí es donde volvemos un poco, y esto me imagino que todos sabrán, que los que son usuarios de los productos de Apple son como fanáticos del producto. Hasta ha habido episodios de Los Simpsons que han jugado con eso. Él generó marca. El que usa Apple usa otra cosa. No la puede explicar tal vez. Sin embargo, él lo siente y está dispuesto a pagar lo que está dispuesto a pagar. Dani López dice, es un español, que dice que cada negocio tiene una historia, cada organización una visión, cada empresario un sueño y cada producto magia. Muchas veces no lo vemos. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una cámara empresaria con muchos empresarios pymes.
Uno decía, somos expertos en convocatorias de acreedores y fundiciones, usted se había fundido 2 o 3 veces y había vuelto a arrancar y qué sé. Y cuando uno los escucha hablar y cuentan cómo fue que llegaron, algunos cumplen el viaje del héroe, del inmigrante pobre que llega, estudia más o menos, pone una fábrica, va de a poco. Pero si uno trasciende esa frontera que suele marcar a lo mejor el envasado, y tengo acá este control remoto, voy a usarlo de ejemplo, digamos, este control remoto que ustedes están viendo, teoría es un control remoto común y corriente, hace lo mismo que otro control remoto. Pero, ¿saben qué? Este control remoto lo hizo mi amigo Juan Pablo. Diseñaron los circuitos. Yo sé dónde están hechas las placas. Esto es un prototipo que se utilizó para venderle a los fabricantes, a los ensambladores de Tierra del Fuego, ¿no? Para mí tiene una historia, porque yo conozco el paso a paso de cómo se hizo esto. Conozco al tipo que montó los circuitos, conozco al diseñador industrial que armó para que fuera distinto. Entonces, para mí esto no es un control remoto, para mí esto es un montón de laburo de gente que yo quiero, aprecio y respeto. Si logramos transmitir eso, seguramente, si yo le lograra transmitir a alguno de ustedes, de los 98 que están ahí, o de los 36 que me imagino que debe ser que han puesto algún mensaje en el chat, si yo logro transmitirles eso en algún momento, seguramente a ustedes no les importará pagar 100 pesos más este control remoto que uno que vino amontonado en un contenedor de China, que daba lo mismo que trajera controles remotos, cositos de peluche, que sacapuntas. ¿Por qué? Porque les estoy contando la historia que hay atrás. ¿Sí? Y es lo que figura, que seguramente lo habrán leído, maravillosas historias no contadas pueden hacer la diferencia. Si yo no les contaba eso, para ustedes, esto es un control remoto. Probablemente lo siga haciendo. Pero yo ahora les doy a elegir entre un control remoto o el producto y el sueño, el producto del sueño de mucha gente buena. ¿No? Había un diario, Crítica, hace muchos años, fundado por Natalio Botana. Natalio Botana era un editor, una de estas personas que cambian la realidad. En su redacción trabajaban Bioy Casares, Borges, un diario populista, un diario parecido a Crónica. Pero era una redacción que trabajaba González Tuñón, Borges, una maravilla. Lorca escribió por ahí. Y un día González Tuñón escribe un artículo negativo sobre la Ford. Hablamos año 36 por ahí. Y Ford saca la pauta. Entonces Natalio Botana agarra y le escribe a Henry Ford: señor Henry Ford, nuestro poeta, Premio Municipal de Poesía, lo nombra, cuando el premio debe ser importante, Premio Municipal de Poesía González Tuñón, escribió una nota que no le gustó a su agente local, que nos retiró la publicidad. De usted depende ser un hombre visionario o volverse un simple fabricante de autos. Le responde al mes, habrá tardado en ir y venir la carta, o al tiempo le responde Ford. Le pide disculpas al señor González Tuñón y los invita algún día, cosa que creo que no se hizo nunca, a visitar la fábrica y le devuelve la pauta. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre ese Ford y el otro Ford? ¿Cuál es la diferencia de visión entre, bueno, el señor que nos llenó de autos a todos y un señor que pensó que retirando la pauta iba a hacer callar a un poeta extraordinario que recomiendo mucho como González Tuñón? Entonces, por eso, digamos, muchas veces la poetisa Maya Angelou dice que la gente se va a olvidar de lo que decís, de lo que dijiste y lo que hiciste, pero nunca cómo le hiciste sentir. Nosotros en algún lugar nos vamos a acordar cuando aparece esa persona cómo nos hizo sentir. Hay como una cuestión hasta casi de reflejo, casi primaria, que cuando uno aparece nos está contando más o menos cómo lo hicimos sentir. Se está recordando esa sensación. Las sensaciones no se olvidan. Entonces, lo que se dice, ya estamos en el storytelling hace rato. Disculpen que me olvidé de darles el título, pero lo que se cuenta del storytelling es que el storytelling lo que cuenta no es otra cosa que una historia interminable. ¿Y por qué la historia es interminable? Porque no termina nunca, no, sino porque siempre se está contando y volviendo a contar. Proliferan los narradores, así como aquellos que rescataron e hicieron interminable la Ilíada y la Odisea.
La historia hoy por hoy de una marca, de un producto. Cuando digo marca me refiero no solamente a marcas comerciales, marcas pueden ser desde el club atlético, había un club Cutralcó por el Alto Valle, si no me equivoco, Cutralcó o Alvarado de Mar del Plata, o puede ser una golosina de cuando éramos pibes que ya no sale más. Esas historias, esas marcas se van guardando mientras haya alguien que las rescate. Y el primer paso para que haya alguien que las rescate es que la misma organización que cuenta esa historia se haga carne en ella. Es decir, vamos a suponer que si yo salgo a vender estos controles remotos que yo les conté y les conozco la historia y mi fuerza de venta no está incluida en esa mística que genera la historia del producto, y probablemente muera. O sea, no va a ir el, el fabricante a contar la historia. Necesita una fuerza, así como hay una fuerza de venta, necesita una fuerza de relato, necesita una fuerza de proliferación. Y el primer lugar es hacia adentro mismo de la organización, hacia el seno de la organización. Pero no solo quien fabrica los controles remotos tiene que lograr este orgullo, tenemos que lograr transmitirle ese orgullo a la familia. Mi papá fabrica los controles remotos, los primeros controles remotos que se hacen en la Argentina. Y para hacerlo hubo que mandar a estudiar gente a otro lugar y para mandar a esa gente a otro lugar hubo que sacar un crédito. Para sacar ese crédito hubo que poner, no sé, de garantía el auto. Y el tipo lo puso. Y para comprar, no sé, un montón de chips que no se fabrican en la Argentina, otro tuvo que vender su casa de fin de semana, su casa en Santa Teresita, y lo hizo. Y esa historia va a capilarizar. Pero esa historia también, lo que es necesario, que las organizaciones y quienes las cuentan, o quienes las originan, ¿no? También sean generosos con su gente y le cuenten la historia. La historia no es un secreto que nos guardamos para nosotros, la estamos matando si hacemos eso. La historia requiere compartirse y esas cosas se comparten con trabajo, con sabiduría y con generosidad. Las historias de generosidad deben ser compartidas con generosidad, por eso en el diario en el cual yo edito, cada vez que veo una historia de generosidad, la comparto. ¿Por qué? Porque me parece que está bueno, nada más que por eso. Y para dar una mano a gente buena que hace cosas mejores y yo a veces me siento más feliz contando esa historia y más útil, y siento que mi profesión primaria, que es el periodismo, es más eficaz. A lo mejor contando eso que un chisme de palacio en el cual fulano quiere ser concejal y está tramando algún ardid para que no lo sea mengano. ¿Por qué? Porque marca diferencia, porque hace que mis hijos vivan en un lugar mejor. Entonces, no es simplemente el storytelling y la oratoria un recurso para vender más, que está muy bien, es un recurso para vender mejor. Veo que el chat se va poblando. Les pido a los que tengan alguna pregunta, alguna duda, por favor que lo vayan dejando y después, bueno, Jime y Valentino van seleccionando, no con un criterio de censura, sino para a lo mejor unificar las preguntas, pues seguramente debe haber alguna que coincida con otra para agruparlas, organizarlas un poco. Me las van pasando y los últimos minutitos los dedicamos a eso. ¿Qué es lo que ofrece entonces el storytelling aplicado al marketing? Vamos a hablar en términos más comerciales, ¿no? Bueno, lo primero, nos cuenta, nos da los datos, esos datos fríos que figuran en el folleto, en el volante, en el prospecto, en la caja. ¿Vieron los prospectos de los medicamentos? ¿Alguien se tomó alguna vez el trabajo de leerlos? Son atroces. Bueno, todo eso seguramente, este control remoto también tiene un cosita y dice, bueno, cómo hay que poner las pilas y que no lo dejes al sol y no sé, tratar de no arrojar las pilas al fuego. Dice, dirá 4 o 5 cosas, pero sin embargo no cuenta su historia. Pero nos da contexto, nos da datos. Fabricado en Argentina es lo primero que nos va a decir. Y nos va a decir que está fabricado en Argentina por una unión transitoria de empresas compuestas por 8 pymes. 8 empresas que entre sí compiten todo el tiempo, pero que si no se juntaban, se los comía la competencia internacional, entonces se juntaron y de alguna manera arreglaron los números y lo hicieron. El storytelling crea una mayor conexión con los clientes.
si conocemos la historia, si tomamos confianza. Si el cliente conoce nuestra propia historia también, ¿eh? O sea, esto es un ida y vuelta, las historias circulan. Las historias no es que son fijas. No es esa cosa que pone mucha pyme en su página web que dice Salvatore, Metalúrgica Salvatore Hermanos, nació del sueño de Don Nicola Salvatore, un inmigrante italiano lleno de mayúsculas, no sé por qué les ponen, tienen una devoción por las mayúsculas, inmigrante italiano que en el año 1946 llegó y trabajó y gracias a su finada esposa, doña Catalina Salvarezza. No, la historia es otra cosa. La historia es lo que no se cuenta muchas veces. La historia era el viejo Blatko, que se fundió 6 veces y que se murió pensando en reconvertir absolutamente toda su fábrica. Y que como le iba a sobrar mucho lugar, iba a poner una escuela técnica. Esa es la historia. No todo lo que nos contaba sobre el producto que fabricaba, que no lo voy a decir para no develar, digamos, ¿cierto? Pero esa es Villa Martelli y, y logró gran parte de esa cultura. Uno nombraba esa marca y decía, los mejores. No había quien no lo dijera. No sé si eran los mejores. Él había convencido a todo el mundo que sí, y probablemente lo fueran. Pero había hecho todo lo necesario para convencer a la gente que sí. Por eso establece esta conexión emocional. Hay algo más en juego. Ya cuando pienso, no pienso tanto en, che, pero sale un 10% más. Pienso, es el control remoto que hizo Dante, que compró 2 máquinas más para hacer controles remotos que no sabía si iba a vender. Argentina. Imagínense, invertir en algo que no sabes si vas a vender. Donde acá vamos a traer el negocio seguro, seguro, seguro. Y no por maldad, sino porque el mismo contexto, y volvemos al contexto y las construcciones históricas y cómo nos determina, también nos lo marcó. Entonces, y acá hay otro concepto que es el de la oportunidad. Neil Gaiman es no sé cómo definirlo, es como un guionista de muchas cosas, sobre todo de cosas de, ha participado en estas cosas, vieron los Vengadores y esto de la Marvel y todo eso, bueno, él ha participado. Viaje del héroe, tenemos el viaje de Tony Stark en Iron Man, si alguno vio las películas, Robert Downey Jr., digamos, es un fiel ejemplo de una historia que podría haber sido contada. Si en vez de tirar rayos tuviera una espada de reluciente bronce, sería un héroe homérico, seguramente. Hasta morir por sus amigos, ¿no? O sea, completa el viaje del héroe totalmente. Entonces, lo que él nos decía que las historias, cuando son oportunas, cuando están leyes en buen momento, nunca te van a abandonar. Entonces, te puedes olvidar de todo, pero el espíritu lo vas a llevar con él. Esa es la idea, ¿no? Transmitir el espíritu de algo. ¿Y por qué? Porque las palabras dichas, o sea, todo lo que estoy diciendo, bueno, ahora esto se graba y queda ahí y no sé, y desaparecerá la Tierra y quedarán cucarachas y quedará esto en el hiperespacio y algún día alguien lo escuchará, tal vez tomará las ondas, digamos. Pero las palabras una vez que las dijimos desaparecen. Por lo cual no las podemos desperdiciar alegremente. Tenemos que seleccionar qué palabras, y de eso también nos habla la retórica, que es lo que se ve en la oratoria. ¿Y cómo tenemos que ser? Bueno, sencillos, directos, conmovedores. Tenemos que lograr que no desaparezca. Tenemos que ser eficaces. Tenemos que poder contar esa historia para que no desaparezcan las palabras. ¿Qué tal el control remoto? No sé, pero sabes que hay un montón de tipos de acá, pero aparte son todas de conurbano las empresas. Hay en Avellaneda, hay gente que también que está haciendo esto. Y dice, está bueno, porque son nuestros vecinos, qué sé yo. A lo mejor tenés un almacén y decís, bueno, a lo mejor un obrero de los que laburó en esto, le ayudamos a ganar plata y me compran en el almacén. Pero, se me fue, perdón. Entonces, esto es lo que estábamos hablando, ¿no? El contexto cultural. Ahí es donde nos aprendemos, nos manejamos. Entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta cuáles son los contextos en los cuales están nuestros interlocutores. Ya empezamos a hablar del otro también. Recuerden, para que haya una historia tiene que haber un otro que la escuche. Si la historia me la quedo, muere. Lo que están viendo en el fondo de la pantalla, a mí siempre me gustó darle cierto sentido a las diapos. No sé si a alguien le interesa, pero se llama el estandarte de Ur. Es una pieza donde se cuenta la vida cotidiana de la ciudad de Ur.
4.000 años antes de Cristo, los sumerios, los que inventaron todo. Los griegos le pusieron nombre, pero estos lo inventaron. Entonces podemos saber que tenían domesticados animales, por eso lo pongo siempre. Cuentan una historia, ¿y a quién se la cuentan? Se la cuentan al que vendrá después. O se la cuentan a sí mismos para ponerse orgullosos de su obra, para empoderarse. Para decir, hey, loco, somos los de Ur. ¿Cuál es? Se lo dirían a los de Uruk, a los de Lagash, a los de Nippur. Si alguien recuerda, Nippur de Lagash, la historieta de Robin Hood, bueno, estos tipos hicieron esto. Entonces, hablando de contextos culturales, recuerden siempre que no vemos las cosas como son, las vemos como somos, las vemos como podemos, ¿sí? Y esto que somos es una construcción histórica. Una construcción histórica como el mundo era creado por la palabra. ¿Se acuerdan del Génesis? Y Dios llamó noche a la oscuridad y día a la luz y vio que estaba bueno y se quedó contento. Nombró. Y al nombrar, al poder nombrar, estamos cambiando todo. Si logramos que este control remoto, nombrarlo de otra manera que nos implique más, ¿qué significa? Lleva la marca Samsung. Quiero decir que Samsung se lo compró, o sea que hicieron buen negocio, me imagino. Si logramos nominar, si logramos ponerle nombre, estamos interfiriendo, en cierto modo, estamos generando creación. ¿Qué cosas van a haber en esto en este curso que estamos proponiendo? Bueno, básicamente una caja de herramientas, en la mochilita donde vamos a ir buscando esa bolsita donde de Hermione Granger, ¿vieron en Harry Potter? Esa bolsita que sacaba lo que necesitaba para cada ocasión. Bueno, es transformar el Ken como en esa bolsa. Entonces vamos a trabajar sobre presencia escénica, sobre miradas, expresiones, manos, voz, respiración, posturas, desplazamientos. Vamos a hacer un repaso general de todo eso y vamos a incorporar un elemento que es esto que estamos haciendo ahora. Nosotros siempre nos entrenamos o trabajamos o estudiamos en el tete a tete. Yo, profesor, delante de mis alumnos estaban ahí. Entonces yo lo miraba, el que bostezaba, el que se aburría, el que miraba para otro lado, sabía dónde golpear, sabía dónde ir, ¿sí? Ahora estamos en otro. Cualquiera de ustedes se mutea, apaga la pantalla y yo no sé dónde están. Y antes nos donábamos las miradas. Yo los miraba a ustedes y ustedes me miraban a mí. Ahora yo me estoy viendo todo el tiempo y no les puedo explicar qué complejo que es. Entonces también vamos a ver qué posturas hay que tener, vamos a ir introduciendo esto, de lo cual sabemos relativamente poco. ¿Por qué? Porque son películas y las fotos cuando empezamos a retratar, probablemente ya la tecnología nos duplicó. Tengo 54 años y yo me acuerdo de que había salido alguna vez, había leído un artículo en el cual contaban que en el futuro, muy lejos, iban a existir las videoconferencias. Y había unas televisiones enormes, unos tremendos aparatos. Era imposible, iba a ser para ricos aparte, ¿no? Miren, la videoconferencia. Estés donde estés, entonces el mundo nos cambia demasiado rápido. Bueno, vamos a tratar de alcanzarlo. Vamos a tratar de alcanzarlo para lograr trabajar en el equilibrio entre lo emocional y lo racional, entre la parte reflexiva y la parte emotiva. Vamos a ver cómo podemos trabajar, qué interacción tienen entre ellas dos. Y también en cómo preparar ciertas piezas y ciertos momentos. Mark Twain, Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Mark Twain decía que si querés que hable una hora, listo, cuando quieras, ya. Si necesitas unos minutos, necesito unas semanas para prepararme. O cuando dice que necesitaba 3 días para preparar un discurso improvisado. No es fácil. No podemos salir lo que se dice al toro. Nuestro amigo de la segunda filmina, tercera si contamos el título, nuestro amigo de la tercera filmina se preparaba todo el día, no había discurso improvisado. Él sabía todas las cosas que tenía que decir. Él sabía cómo conmover. Ese discurso estaba estudiado, estaba preparado, estaba trabajado. Vamos a ver la diferencia entre informar y comunicar, entre la diferencia entre no sumar valor y generar reflexión. Vamos entre informar, algo que generalmente da un dato que no termina generando recuerdo, termina pasando, y comunicar, que es impactar. Dos conductas, y puse dos comunicadores a los que admiro profundamente, el maestro Héctor Larrea y el maestro Lalomir. Interactuar
y empatizar, que son las dos conductas que debe tener quien comunica, ¿no? Y se imaginan mandar a un vendedor a un hipotético cliente que no interactúe y no sea empático con el cliente. Sabemos que no va a vender nada, podrá ser muy eficaz aprender los speech, pero bueno, tenemos que lograr que nuestras historias interactúen y empaticen y conecten y hagan una trama argumental con la historia del otro. Ah, ¿vos también te pasó esto? Porque a nosotros también nos pasa. Y lograr armar esa red argumental, esa cosa que vieron como que ahora se llama crossover, que pasan los personajes de una historieta a la otra y tal. Bueno, lograr eso también con nuestro ecosistema, con nuestra cadena de valor, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con aquellos que queremos que sean, con los actores estratégicos de nuestro ecosistema. Entonces, y para ir concluyendo, aunque parezca paradojal, el silencio es la palabra del orador. Solo puede saber qué tiene que decir aquel que puede escuchar. Me imagino que todos lo conocen a la Landricina. Landricina era un maestro del silencio. Yo siempre pensé que hacía silencio para generar intriga, ¿no? Hacía silencio y uno decía, ¿y cómo siguió la historia? Y él un día, en una entrevista que hicimos, dice, el silencio es para escuchar. O sea, pensamos que era un recurso que él usaba, hacía silencio y todos queríamos saber cómo terminó la historia. ¿Qué le pasó al gringo que estaba en Salta? Dice, no, era para escuchar al público, para escuchar a su auditorio, para que le transmitiera de alguna manera algo. Entonces él miraba y ese silencio, y aprendía ese silencio, sabía cómo tenía que rematar la historia. Entonces, finalmente, esto no se trata de otra cosa que pensar qué necesita mi público, qué necesita mi cliente, qué necesita el otro, cómo puedo ayudarlo y qué puedo aportarle que le haga la vida mejor. Les agradezco mucho la paciencia, les agradezco la presencia, les agradezco el silencio y bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacerme, Jimena y Valentino lo pueden transmitir. Sí, ¿qué tal, Gerardo? Jime, ¿Cómo por estás? acá. Me Tanto encantó. tiempo. Tanto Gracias. tiempo, me encantó, me encantó la charla. Sí, estoy levantando algunas preguntas, mientras tanto, si alguno quiere hacer alguna otra, la vamos leyendo, pero bueno, a ver, esta es un poco compleja, porque Eugenia dice que le encantó la charla, que le encanta la charla, pero ¿cómo lo bajamos a la realidad? Con oficio, con trabajo. No se trata de acá, no va a haber fórmulas, es pensar de todo esto que me Fórmulas puedo mágicas, llevar. no. Fórmulas mágicas te las estoy debiendo. Cuando las tenga, la pasamos, pero con oficio. Yo creo que es. ¿Vieron los canales? Yo los canales de cocina me gusta cocinar. Y nunca hago una receta en los canales de cocina, pero me llevo un montón de cosas. Digo, si le hago esto al perejil, queda verde más tiempo. Bueno, en esto es exactamente lo mismo. Yo no sé, porque no es lo mismo aquel que tiene una pyme metalúrgica que aquel que está, no sé, en la cadena de valor. Me quedé colgado con el Alto Valle de Río Negro, un lugar donde yo quería vivir en la época. Que aquel que está colgado en una economía regional y tiene un emprendimiento frutihortícola en Villa Regina, que aquel que quiere poner un chiringo en Mar del Plata. Entonces no lo podemos hacer. A lo mejor es decir, bueno, vamos a hacer algo que esto se tiene que comunicar con vos, pero si quieren hacer algo en company, hablan con Jimena y vemos que armamos y les armamos algo a medida. Pero el resto es tomar lo que va sirviendo. No sé, si a lo mejor si me pudiera dar algún detalle más, tal vez podría ayudar No, mejor. está bien, pero yo creo que el concepto es clarísimo. ¿Cómo logramos bajar todo esto a la realidad? Como vos bien dijiste, con oficio, con práctica, aprendiendo y escuchando. El Así que yo creo oficio que hace al maestro, dicen en España. tal cual. Te hago otra pregunta que hace Pablo. Esta ya es como más, por ahí más fácil porque es más concreta. ¿Qué estructura debería tener un relato para que sea efectivo? Si bien esto lo vas a dar en el curso, pero tal vez algunos tips así rápidos. Bueno, hablamos del viaje del héroe, ¿no? Pero básicamente, para simplificarlo más, no sé qué edad tiene Pablo, pero si tiene más o menos mi edad, que se acuerde lo que nos contaba la señorita en segundo grado, introducción, nudo y desenlace. No hay mucho más que eso. Perfecto, perfecto. El tema es cómo lo rellenamos, ¿no? Es como en la receta todas las comidas son ricas, después cómo rellenamos, esto es otra cuestión.
Ok, sí, es lo que básicamente la estructura del relato. Perfecto. Te cuento, te voy leyendo por las dudas que no lo estés leyendo, Gerardo, que todos están muy contentos, todos dicen excelente charla. Algunas personas preguntan por la grabación, les cuento que mañana les va a estar llegando por mail la grabación, así que la van a poder volver a ver. Y Valentino les está poniendo a todos, también algunos están preguntando sobre el curso, bueno, está en el chat, están todos los datos del curso, donde tienen que inscribirse, fecha, horario y demás. A ver si hay alguna otra pregunta, no quiero dejar a nadie afuera. Están todos agradeciendo, es más, por ahí habían leído que alguien pedía un aplauso para vos, no sé cómo sería en Es un modo primo que virtual. tengo. Me metí un par de primos de Querusa como para Claro. que genere, claro. Pero sí, bueno, en general todos son excelentes, gracias. Y acá Sergio dice, hoy se comunica con sencillez, humildad, pero por sobre todas las cosas con sinceridad. Sí, sí. A ver, yo puedo ir y mentirle si quieren, pero no va a ser un La relato, va a ser una mentira. Y la y mentira la tiene patas mentira tiene cortas. patas cortas. Ah, Exactamente. justo. Bueno, el refrán y el saber popular son parte importantísima del relato. Fíjense que salió esto y Jimena enseguida y yo saltamos con eso. ¿Y qué nos brinda eso? Nos brinda comunidad, Jimena y a mí. Conocemos el Sí, mismo refrán. pero Ya, no porque yo tenga tu edad, yo soy mucho no, más no, no, joven. Jimena es muchísimo más joven. Jimena, de hecho, es una pasante que tomó AMIA. Te hago la última pregunta. Creo que María dice, ¿cuánto debería durar aproximadamente un discurso, un relato? Uf, lo dicho, 3 minutos, necesitas unas semanas para prepararlo. Depende mucho del contexto. No hay una forma. A lo mejor si me dijeras un relato de qué, y lo veríamos. En esto es bueno ver a la gente que pensamos que hace bien las cosas, ¿no? En esto. Entonces a lo mejor decimos, bueno, a ver, yo quiero ser concejal de Cutralcó. ¿Cuánto dura un buen discurso para mí? Bueno, a lo mejor mirarlo y decir, bueno, voy a hacerlo durar tanto tiempo. Y tener preparadas salidas, por si, vamos, si la gente se aburre. Pero yo sí lo que aconsejo es tratar de despojarlo lo más posible y aplicar el principio, no sé si de Maricondo o de mi abuela, menos es más, muchas veces, ¿no? Sin ser escueto, sin ser mezquino con las palabras, o sea, así que parezca que nos queremos ir al hueso y después vamos, y después si queremos seguir charlando, seguimos charlando, pero tomarnos el tiempo. Fíjense nuestro amigo de la segunda filmina, que lo vamos a llamar Miguel Ángel, el vendedor ambulante de los stickers. Él tenía todo manejado, él sabía que tenía entre tal parada y tal parada que hablar, recorrer, dejar el sticker en la falda de la persona. Prepandemia era eso. Luego, dar la vuelta, alguna otra persona más, cobrar, pedir cambio, todo eso, él tenía a lo mejor 3 minutos y lo hacía en 3 minutos. Así que no hay una duración establecida, pero, insisto, es oficio y también es conocerse a uno mismo. A lo mejor hay personas que para hablar de esto necesitan 1 hora y otros en 15 minutos. Son estilos. No me gusta mucho tampoco, digamos, cada uno tiene su estilo, ¿no? Entonces tampoco vamos a transformar en un parlanchino a una persona que es más parca, ni transformar a eso. También va mucho con la personalidad, que no sea fingido, ¿no? Que no sea fingido. Gerardo, ¿Entendí y mucho? también la misma persona pregunta, que creo que es María, ¿de qué depende? Y bueno, un poco creo que ahora se lo contestaste, ¿no? Porque también supongo yo que debe depender de a quién te estás dirigiendo, si es gente por ahí, la edad de la gente, no sé, también el público debe tener que ver con la cantidad de información y la duración del discurso, ¿o no? Depende de todo el contexto, de a quién, a dónde, en qué lugar. No es lo mismo una sobremesa que hizo, no sé, un club donde los encontró. Conozco un empresario que una vez por mes a su cadena de valor los invita a un club de barrio de Lanús, hacen una paella, un risotto, un asado, juegan al fútbol, son 10, 12, 15. Y ahí puede durar más. O no, porque hay que jugar al fútbol, hay que comer. En una visita a la oficina puede durar más o menos. Yo lo que sí les quiero
decir en esto, ¿no? Que cuando hablamos de relato y de oratoria, no solamente es una peroración larga de parte, o sea, acá por una cuestión de formato, ¿no? Es yo hablando, el otro escuchando y el otro luego reacciona y me dice, dame 1000 de lo que lo que me quieras vender. Es más, por el contrario, si no hay objeción, no hay venta. O sea, si yo les vendo, quiero ir a venderle esto, hay alguien, Mariel, le estoy viendo a Mariel, hola Mariel, justo en el costadito de la pantalla me aparece ella o gane Jimena Varela, sos vos, Jimena. Si yo te quiero vender esto y vos me escuchás hablar sin parar durante 15 minutos y no me dijiste absolutamente nada y yo me voy contento, y la verdad que le estoy errando. Ahora, si vos me dijiste, che, pero ¿cómo me los podés vender? ¿Y cuál es la garantía que tienen? ¿Y cómo lo financiamos? ¿Y te puedo pagar una parte ahora y una parte después? ¿Y cómo me lo entregás? ¿Y dónde? Bueno, quiere decir que estás interesada. Que ponés, si no estás escuchándome a mí, mientras me estás escuchando a mí, decís, ¿puse el lavarropas o no puse el lavarropas? No, bueno, ahora cuando se vaya voy a avisar, voy a mandar un WhatsApp a los chicos para avisarles que pongan el lavarropa, que si no, ¿se entiende a lo que voy? Entonces, Sí, perfecto, perfecto. es un juego de idas y vueltas. Tal cual, Gerardo. Bueno, como te decía, todos agradecidísimos, con muchos aplausito virtual, aplausito virtual. Así que bueno, muy, muy contenta que ustedes estén contentos, de mi parte también. Te súper agradezco tu tiempo, Gerardo, y todos tus conocimientos. No, Un placer escucharte, en serio. Y bueno, y a todos los que estén interesados en hacer el curso, nos escriben y hacemos las inscripciones. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y bueno, espero verlos pronto. Gracias, Gerardo. Chao, Valen. Chao, muchísimas gracias. Hasta luego, suerte. Gracias. Chao, gracias.